Bien, buenas tardes para todos. Qué bueno tenerles acá, hermanos. Es un gozo. Para mí también es un privilegio poderles acompañar, poder disfrutar de este tiempo juntos de conferencia. Y damos la bienvenida a los que están llegando, a los que acaban de llegar, a los que no han estado desde el inicio. Damos la bienvenida a todos. Yo sé que la mayoría ha hecho un esfuerzo, los que vienen de afuera, los que vienen de otras ciudades. Y estamos aquí, hermanos, porque el Señor nos ha traído a este lugar. Yo espero que todos estén convencidos que es el Señor quien nos ha traído a este lugar. Eso espero, ¿no? Que estén convencidos, porque de lo contrario van a sufrir mucho escuchándome a mí. Listo, hermano, mucho gusto. Para los que no me conocen, mi nombre es Peter Rodríguez. Vengo de la asamblea en Villavicencio, donde el Señor nos ha puesto durante estos años. Ya completamos 22 años en la asamblea en Villavicencio. El tiempo pasa muy rápido. Pero el Señor en su gracia nos ha concedido poder estar ahí, poder disfrutar también de las pruebas, poder disfrutar de las dificultades, poder disfrutar de ver al Señor obrar en medio de la debilidad. Y el Señor, por su gracia, ha establecido una asamblea en esa ciudad donde nos ha puesto y se ha mantenido durante todos estos años, y a pesar de nuestra debilidad e incapacidad para guiar o para conducir el pueblo de Dios, la gracia de Dios ha permitido que un grupo de creyentes se mantenga dando testimonio en las reuniones constantes de la asamblea. Nos mantenemos un grupo de unos 30 hermanos en comunión y reuniones de estudio bíblico entre semana y trabajo con los niños y jóvenes y otras reuniones en las casas que poco a poco, con la ayuda del Señor, han ido dando los frutos que sabemos que son los frutos que el Señor quiere o que el Señor puede dar realmente. Eso es lo que creemos. Hermanos, quisiera, antes de comenzar este tiempo, antes de entrar en materia en cuanto al tema que tenemos, eh, quisiera animarles a cada uno de ustedes a gozar de este tiempo de conferencia. El tiempo de conferencia tiene varios aspectos muy importantes. El primero está en la presencia del Señor en medio de su pueblo. La escritura dice: donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio. Esa es la confianza que nos congrega, esa es la confianza por la cual venimos. En segundo lugar, hermanos, en torno a la palabra, su presencia, su palabra. El propósito es la palabra, abrir la palabra. Pero el tiempo es muy corto, tal vez no vamos a alcanzar a tener mucho tema, tal vez no habrá la capacidad, pienso en mi caso, para explicar todo lo que el Señor ha puesto en el corazón. Pero además, hermanos, también otra cosa muy importante que yo siempre valoro mucho de las conferencias y quiero animarles es el tiempo de comunión, es el tiempo de comunión. Y para mí es muy importante, hermanos, que cada uno pueda disfrutar el tiempo de comunión, de aprovechar esos espacios, pequeños espacios, momentos para charlar, para conocernos, para poder reafirmar esos lazos de amistad y de comunión entre los creyentes. Vamos a abrir la escritura en el libro de Lucas, capítulo 9. Este pasaje que vamos a leer apenas es un abrebocas. Cuando hay una conferencia, me gusta leer este pasaje. Y es el momento de la transfiguración en el monte, cuando el Señor apartó a unos discípulos, se los lleva al monte, se transfigura delante de ellos. Y en ese lugar, desde el versículo 32, aparecen dos varones que estaban ahí, que eran Moisés y Elías. Pero dice el versículo 32, Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, o sea, los varones, Moisés y Elías, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos tres enramadas, una para Moisés, una para Elías, no sabiendo lo que decía. Ahora bien, hermanos,
quiero resaltar de esta porción tres cosas. En primer lugar, ellos cuando estaban rendidos, y puede ser la situación de muchos acá con sueño por el viaje, por el cansancio, por el clima, hay una frase aquí que quiero que la tengan presente para los días de estudio. Yo sé que va a ser difícil, ahí hay tintico, hay de todo, pero la frase es permaneciendo despiertos. Permaneciendo despiertos, dice que vieron la gloria de Jesús. Permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús. Y la otra cosa que quiero resaltar del tiempo de conferencia es lo que Pedro dice: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Y quiero decirle, hermanos, bueno es para nosotros que estemos aquí, que recibieron la invitación, que hicieron el esfuerzo, que dispusieron su corazón para estar acá. Bueno es para nosotros que estemos aquí. Y la otra cosa, hermanos, es que Pedro dice: hagamos 3 enramadas, una para Moisés, una para Elías, no sabiendo lo que decía. Y eso me compete a mí. Sin duda, hermanos, con temor y temblor delante de ustedes para compartir la escritura, espero estar sabiendo lo que digo, ¿no? No como Pedro, que no sabía lo que decía. Pero los hermanos han orado confiando en la ayuda del Espíritu Santo y espero pues que así seamos. Pero está la gran pregunta, y yo quisiera que pensáramos en la gran pregunta: ¿y cuál es el tema? Siempre nos preguntamos cuál es el tema. Qué bueno sería saber cuál será el tema que vas a tratar en la conferencia. Usted se preguntó cuál será el tema que van a tratar. A mí los hermanos no me preguntaron, no me acuerdo si les dije a James. Algunos ya saben, de pronto la chica que tiene allá las diapositivas. Pero, ¿cuál es el tema? Siempre es la intriga. ¿Qué quisiéramos aprender? ¿Cuál será la porción que Dios nos va a dar? Tal vez usted ha estado en muchas conferencias, tal vez ha aprendido mucho de ellas, tal vez recordamos mucho de esas conferencias, tal vez hemos olvidado mucho de las otras conferencias y quisiéramos conocer algunos temas. ¿Qué temas quisieran escuchar? ¿Temas doctrinales? Temas doctrinales relacionados con la iglesia, con la conducta, de cómo congregarnos, cómo presentar el evangelio. Temas familiares. Aquí hay matrimonios, aquí hay padres, aquí hay hermanos con necesidad de ayudar a sus hijos. ¿Qué tema vamos a tratar? ¿Algún tema teológico? ¿Algún tema profundo? No sé, homilética, hermenéutica. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? ¿Qué es el tema? Bien, queridos hermanos, el tema principal quisiéramos que tuviera tal vez relacionado con alguna de estas cosas, pero quiero decirles algo. No importa cuál sea el tema, hermanos. No importa de qué se vaya a hablar. Tal vez otra pregunta era: ¿quiénes serán los predicadores para saber si voy o no voy? Pues hermanos, yo sé que el Señor guió a los hermanos aquí para animarme a mí a venir y bueno, la culpa toda es de los hermanos que me animaron a venir. Pero ellos se aseguraron que no fuera un elocuente predicador, ni un gran psicólogo, ni alguien que tratara temas de familia, ni alguien con grandes apuntes teológicos. Pero aquí estamos, hermanos. Todo tema que podamos tocar y los temas que nos han enseñado y todo lo que el Señor ha querido darnos durante todos estos años ha tenido un tema principal. ¿Y sabe cuál es, hermanos? El tema principal, lo que Dios quiere para nuestra vida, todo ha estado impregnado de su amor para cada uno de nosotros. Ese es el tema, hermanos. Y el tema que yo quisiera que nosotros pensáramos de corazón, les digo, el Señor en cada una de las situaciones que nos ha venido enseñando, Él ha estado tratando su amor en nuestras vidas. Que nosotros podamos conocer su amor y que a través de ese amor nosotros podamos cumplir con cada uno de los mandatos, de las enseñanzas y de todo lo que Él quiere para nuestras vidas. Entonces, vamos a dejar ahí el abrebocas y vamos a encomendar este tiempo en la mano del Señor. Padre, yo quisiera rogarte en esta tarde tu guía, tu dirección, tu propósito.
para cada uno de los creyentes aquí, Padre. Tú nos has traído. Tú conoces el corazón de cada creyente. Tú conoces las necesidades. Tú conoces las cargas que hay, los deseos que tenemos de cumplir tu voluntad. Pero, Padre, clamamos a ti misericordia, Padre. Que tú nos enseñes, que abra nuestros corazones y que guíes cada palabra para que el pensamiento que tenemos, la idea, pueda llegar a cada corazón. Ayúdanos, Padre, te lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, el propósito de esta conferencia es amados para amar. Ese es el tema que yo quisiera que nosotros podamos meditar. Amados para amar. Y cuando pensamos en el amor de Dios, pensamos en que Él nos amó a nosotros y esto se convierte además en un mandamiento que es lo que vamos a llegar al final de nuestro estudio, el mandamiento de Dios para nosotros. ¿Y cuál es el mandamiento de Dios para nosotros? A amarnos los unos a los otros. Nosotros hemos sido amados para amar y esto se convierte en un mandato, se convierte en un reto, pero también se debe convertir en un propósito de cada uno de nosotros. Y ahora vamos a abrir la escritura, hermanos, en Primera de Juan, capítulo 3, y vamos a ir al versículo 1. Primera de Juan, capítulo 3, el versículo 1. Me van teniendo paciencia mientras me adapto a la diapositiva, porque a veces no me coge. Es al video bien. ¿Consiguieron la cita? Entonces vamos a leerla. Capítulo 3, versículo 1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Mirad cuál amor. Lo primero que yo quiero que pensemos es en el amor de Dios. ¿Qué es el amor? Siempre nos preguntamos si hay 1000 conceptos de qué es el amor. Cuando pensamos en el amor y especialmente en el amor de Dios, pensamos en ese buen deseo de Dios, en ese gran deseo de Dios de hacer siempre el bien, en ese deseo bondadoso, misericordioso, compasivo, amable, dador, lleno de todo lo bueno. Cuando pensamos entonces en el amor, pensamos en que es ese deseo, ese sentimiento, ese afecto, esas ganas de Dios de siempre amar, de entregar todo lo de Él por el bien de los demás. Ese es el concepto que podríamos decir básico del amor. Tal vez usted tenga un concepto más amplio que el que yo tengo, pero yo quisiera que cada uno pueda pensar en eso. Ahora, en primer lugar, vamos a lo que dice acá el versículo. Mirad cuál amor. Vamos a detenernos por un momento a mirar el amor. Y cuando nosotros pensamos en mirar el amor, debemos verlo, no solamente mirar, sino ir más profundo en la palabra mirar. Yo cuando pienso en palabra mirar, pienso en verlo. Podemos sacar varios sinónimos como verlo, contemplarlo, observarlo, considerarlo, detallarlo y no solamente quedarnos en el hecho de ver. La expresión aquí es muy grande. Juan, que es el discípulo el apóstol que escribe la carta, él siempre tiene una admiración por el amor de Dios. Y noten ustedes que Juan, tanto en el Evangelio como en la carta, le da un énfasis muy grande, pero muy grande al amor. Y yo siempre he pensado, ¿será por eso que recibió el título o el sobrenombre del discípulo amado? ¿Por qué era amado? Era amado porque de todos los discípulos, él era el más cariñoso. Él era amado porque era el más amable. Cuando el Señor tenía sed, Juan era el que corría. Cuando había que mover una silla, Juan era el que corría. Entonces era el discípulo amado porque era el que más amaba. No. De hecho, sabemos de Juan y su hermano
En algún momento, cuando un pueblo no les recibió, ¿qué hicieron? Le dijeron al Señor que descienda fuego del cielo y los consuma. Y el Señor los tituló los hermanos del trueno. O sea, Él no era el más amable, Él no era el más amoroso, no era el más cariñoso. En el momento, no. Pero cuando Él comparó su carácter con el carácter de Cristo y cuando Él empezó a fijarse en el amor de Cristo, su vida comenzó a cambiar y pasó de ser el hijo del trueno a ser el discípulo amado. Y esto tiene una gran lección para nosotros y es ahora Él el que está escribiendo lo mismo que escribió en Juan 3:16 cuando dice, porque de tal manera, siempre que Juan hablaba del amor, Él está hablando de una manera grande. Él siempre está tratando de mostrarnos que el amor debe tener una consideración especial. Y por eso yo les estoy animando hoy, no solamente nos quedemos con ver el amor, sino que podamos involucrarnos en el amor, contemplándole de una manera diferente, viéndole, observándole, considerándolo, detallándolo, etcétera, pero que podamos profundizar en la grandeza del amor. Y entonces la invitación que tenemos, y espero que sea el propósito de cada uno de nosotros durante este tiempo de conferencia, sea que podamos ver el amor de Dios de una manera diferente. Y cuando Juan comenzó a ver el amor de Dios de una manera diferente, hermanos, todo en su vida cambió. Antes de entrar en detalle y para no perder la lectura que hicimos, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. El amor tenía un propósito. ¿Cuál era? Llamarnos a ser hijos de Dios. ¿Y por qué lo quiero tocar antes de entrar en detalle en cada punto de los que tenemos de cómo ver el amor de Dios? Porque es que ahora, hermanos, el resultado del amor de Dios es que nosotros somos hijos de Dios. Y eso nos hace diferentes. Para los que no han creído, no sabe lo que se está perdiendo. Porque el amor tan grande de Dios se manifestó para que nosotros pudiésemos ser llamados hijos de Dios. Y por eso estamos aquí, porque Él nos ha llamado para ser hijos de Dios. Bien, entonces vamos a verlo, observarlo. No sé si me ayudan con la diapositiva porque la verdad no avanza. ¿Tú la puedes pasar allá? Listo. Entonces, ¿qué vemos en el amor de Dios? Primero, lo primero que tenemos que considerar es ¿quién es la fuente del amor? ¿De dónde viene el amor? Y esa es una razón principal. Vamos ahí mismo a Primera de Juan, el capítulo 4, versículo 7. Primera de Juan, capítulo 4 y el versículo 7. ¿Qué dice? Dice así, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Hermanos, la fuente del amor es Dios. Tal vez usted quiere amar, quiere vivir el amor, y entonces uno va y busca libros, entonces mira qué poeta, mira qué escritor, mira qué canción habla del amor. Pero la fuente del amor es ¿quién? Dios es la fuente del amor. Y aquí hay algo muy importante para que nosotros podamos considerar. No solamente que de Él es el amor, como dice el versículo 7, dice, porque el amor es de Dios. No solamente que de Él es el amor, y esto es muy importante para que lo podamos considerar nosotros, sino lo que dice al final del otro versículo que leíamos, del 8, sino que Dios es amor. Él es la fuente inagotable del amor. Y esto significa, hermanos, no es que de repente Dios se llenó de amor. No es que de repente a Dios le nació el amor. No es que de repente a Dios le creció el amor. No, es que Dios es amor en esencia. Y podíamos pensar acá que este es uno de los atributos innatos, inherentes de Dios.
Usted sabe que Dios en esencia tiene unos atributos especiales que lo identifican y que lo definen. Y uno podía pensar en estos atributos. Por ejemplo, Dios es espíritu. Dios es omnipotente. Dios es omnisciente. Dios es eterno, es inmutable. Dios es santo. Dios es verdad, veraz. Pero Dios es amor. Amor, el amor de Dios es algo inherente en Él, es algo natural en Él. No puede existir Dios sin el amor. Y no hay amor si no hay Dios. Él es Dios, pero Él es amor. Y está pegado a Él, es innato en Él, es inherente en Él. Y estas cualidades que son innatas de Dios le identifican, le definen. Y hermanos, en cuanto al amor, ese es su carácter. Él es un Dios de amor. De pronto alguien podría decir, sí, pero también es innato en Él su justicia, su santidad, su verdad y todas estas cosas. Pero todas van de la mano. Cuando Dios obra en justicia, entonces uno dice, no, este es un Dios malo, vengador, que solamente está viendo el mal. Y así lo ve la gente, ¿no? La gente dice, pero si Dios existe, entonces, no sé, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre lo otro? Él es justo. Pero antes de Él poner su justicia, pone ¿qué? El amor. Él tiene toda la verdad y puede inculcar la verdad, pero la verdad de Dios siempre va acompañada ¿de qué? Del amor. Él es santo. Santo, santo, santo. Y anhela que nosotros seamos santos. Pero vamos a llegar ahí, hermanos, en algún momento de este estudio para considerar que la santidad de Dios está basada también en su carácter de amor. Y es lo que nos va a ayudar a nosotros también para que nosotros lleguemos a cumplir con el mandato del amor, porque recuerden, hemos sido amados para amar. Y yo quiero que cada vez que pasemos por uno de estos puntos de verle, de observarle, de mirar detenidamente su amor, pensemos esa característica del amor de Dios, cómo lo estamos nosotros reflejando o viviendo también. Entonces, en primer lugar, la fuente inagotable del amor es ¿quién? Dios. Dios es la fuente. De ahí nace. Y esto nos va a llevar a pensar en algún momento cuando nos sintamos carentes de amor, faltos de amor, que hay una necesidad, ¿dónde hay que recurrir? A la fuente. La fuente de Dios, quien nos va a guiar a todo su bendito amor. Pero otra cosa es, en segundo lugar, es que el amor de Dios es grande. El amor de Dios es grande. El amor de Dios es grande. Y tengo una cita en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, Pablo habla de lo que éramos. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, andábamos siguiendo la corriente del mundo, estábamos totalmente perdidos. Pero el versículo 4 de Efesios 2 dice, pero aunque estábamos perdidos, aunque seguíamos la corriente del mundo, aunque no teníamos nada que ver con Dios, dice el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos, nos dio vida. Y lo primero que quiero resaltar aquí de la grandeza del amor de Dios es que el amor de Dios es grande porque Dios es grande. Y esta es una característica especial que no se le olvide. El amor es ¿qué? Grande. Nosotros le ponemos medida al amor. Depende cómo me amen, amo. Depende la cantidad que me dé, le doy. Y nos atrevemos hasta a decir, no, es que la hermana Ana no merece tanto amor. Y empezamos a categorizar el amor, y me estoy adelantando a el amar, pero cada vez que pasemos por un punto piense, ¿cómo es el amor? ¿El amor es qué? Grande, no tiene medida. Y vamos a encontrar en alguna lectura por ahí en Efesios más adelante que habla de la magnitud del amor. Lo alto, lo profundo, el amor de Dios en toda su plenitud es que grande. Pero no solamente es grande porque Dios es grande. Aquí dice que con su gran amor con que nos amó, estando muerto nos dio ¿qué? Vida.
Otra cosa grande del amor de Dios, especialmente con relación a nosotros, con relación a Él es grande porque Él es grande y con relación a nosotros porque es grande. Con relación a nosotros el amor es grande, mis hermanos, porque el pecado era grande. Porque el pecado era grande. Y es lo que Pablo trata de decirnos en la carta a los Romanos en el capítulo 5. Y quiero que vayamos un momento ahí al final del capítulo 5 de Romanos. Sí, capítulo 5 de Romanos. Y dice el versículo 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. El pecado era grande, pero entre más grande el pecado, más grande el amor de Dios. La gracia fue mucho más abundante y sobresaliente que nuestro pecado. Y damos gloria a Dios por eso, hermanos. Y eso también va a mostrarnos más cosas de lo que Él es. Él es grande para todo. No hay nada que sea más grande que nuestro Dios. Y el amor que nace en Él es grande porque Él es grande. Pero la otra cosa, hermanos, en tercer lugar, el amor es incondicional. El amor es incondicional. Y volviendo ahí a primera de Juan, vamos a estar mucho entre Juan y Pablo en Romanos. Y en capítulo 4, versículo 10, dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, sino en que Él nos amó a quienes, a nosotros. Él nos amó a nosotros. Y la otra cita que yo tengo está en Romanos 5, Romanos 5, hermanos. Otra vez, vamos para Juan y para Romanos. Y espero que aquí yo tengo algunas citas, pero no están todas ahí, entonces hagan el ejercicio de buscarlas. También las conferencias tienen ese propósito, que aprendamos a manejar la escritura, que nos movamos. Los que no conocen muy bien, tranquilos, búsquela. Si no logra, aquí en el índice le dice dónde queda Juan, dónde queda Romano, y usted va mirando, en la página 1000, en la página 1500, se mueve hasta que empiece a manejarla. No se preocupe, no se preocupe. Entonces, en Romanos capítulo 5, dice el versículo 5, y la 5:5 de Romanos, ¿lo tienen? Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, porque cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Y aquí está la expresión en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y hay otra cosa que quiero resaltar acá antes de dejar esta cita. Y dice en el versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados. El punto número 3 es que el amor de Dios es un amor incondicional. No había nada en nosotros, hermanos. Él se fijó en cada uno de los hombres para ver si había alguno que buscara a Dios y dice, no halló justo ni aún uno. Todos pecadores, todos éramos culpables. Por cuanto todos pecaron, dice la Escritura, estamos ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Entonces la pregunta es, ¿y qué esperaba Dios de nosotros? ¿Qué podíamos hacer nosotros? No teníamos nada que dar. Tampoco había algo, hermanos, que pudiéramos hacer. El amor es incondicional. Él nos amó como somos. Él miró nuestra condición y en vez de rechazarnos, en vez de despreciarnos, en vez de condenarnos, Él, ¿qué hizo? Nos amó. Y este punto es muy importante, hermanos, para considerar y ver y observar en el amor de Dios. Porque nosotros no somos incondicionales en cuanto a nuestra relación.
Siempre le ponemos condiciones al amor. El amor está condicionado ¿a qué? Lo mismo que decía de la grandeza del amor. El amor está condicionado a mi beneficio, a mi interés, a mi provecho, a cuánto doy y cuánto gano, y ponemos como si fuera un negocio. Costo, beneficio. El amor de Dios es incondicional. Es incondicional. Y por eso estamos aquí. Porque si Él nos hubiera puesto condiciones, no sé quién se considere más santo aquí de todos. ¿Alguien puede pensar? ¿Ninguno? Bueno, estamos bien. Ninguno estaríamos aquí. Ninguno, hermanos. Ninguno. Ninguno estaría aquí. Y no entendemos cómo nos amó tanto. Y siempre nos preguntamos y debemos preguntarnos todos los días en humildad y en adoración en su presencia, ¿por qué me amaste a mí? ¿Qué viste en mí? ¿Qué había en mí? No había nada, hermanos. Es solo porque Él es amor y su amor es grande y su amor es incondicional, que Él nos amó. Y le quise leer esa frase en el 10, siendo enemigos. Porque cuando pensamos en la incondicionalidad del amor de Dios, tenemos que pensar, éramos enemigos. Y recuerden que cuando vayamos allá a mirar acerca del mandato del amor, hay énfasis muy grande en amar ¿a quién? A los que no merecen, a nuestros enemigos, porque así éramos nosotros, enemigos de Dios, y no merecíamos absolutamente nada, absolutamente nada. ¿Quiénes? Todos, por igual aquí. Ninguno tenía nada. La otra cosa, hermanos, versículo tan conocido, Juan 3:16. Juan 3:16. ¿Se lo saben de memoria? ¿Todavía no se lo sabe alguno? Qué bueno. Este pasaje nos va a ayudar muchísimo en la vida diaria para recordar su amor, para testificar. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor es universal. Es universal. No solamente que es incondicional cuando no teníamos nada, sino que es universal. De tal manera amó Dios al mundo. No es que amó a unos. Y ahí es donde está el gran tema de la elección de Dios. Y muchos entonces están enredados hoy día con el tema. No, Cristo no solamente murió por los escogidos. Cristo vino para morir por los pecadores. Él vino para dar su vida por todo el mundo. Sí, el problema es que todo el mundo no quiere creer. Pero la universalidad del amor de Dios es que Él ama a todos los seres humanos. Algunos se van a condenar. Y es porque Dios quiere que se condenen. Él es soberano y puede condenarnos a todos. Es que ninguno merecía, hermanos. Y si Él ha escogido a algunos, es porque Él quiere en su infinita misericordia así hacerlo. Pero el plan de Dios y la salvación está abierta ¿para quién? Para todos. De tal manera, dice Juan, amó Dios al mundo, a cada uno de los seres humanos, a ti y a mí. Nos amó de tal manera que estuvo dispuesto, hermanos, a hacerlo todo para cada uno de nosotros. Él no hace acepción de personas. No las. No hay acepción de personas para con Dios. Entonces no se confunda con el tema de la elección. No se preocupe por eso. Eche para adelante, hermano, pensando que Él nos ama a todos. De tal manera nos ha amado que el propósito de Dios que es salvar a todos. Ya quienes no se salvan, ya quienes no van a entrar con los escogidos de Dios, nos duele decirlo, pero ya no es problema de nosotros. Cada uno es responsable aquí de tomar la decisión de Dios, porque Dios en su soberanía quiere salvarlo a todos. Pero no se olviden el tema de la elección, que aunque Dios quiere salvarlo a todos, implica la decisión de cada ser humano. Cada uno es responsable por tomar la decisión.
Dios no va a obligar a nadie a ser salvo. Dios no va a forzar a nadie a que sea salvo. No, jamás. La fe nace de una convicción de que Él existe, de que tengo una necesidad y vengo ante Él creyendo, reconociendo mi condición y salvándome. Porque de la mano de la gracia de Dios está la responsabilidad humana. Y en el tema de la elección es muy importante que lo tengamos claro para no dejarnos enredar con el tal tema de la elección divina. Y es que la responsabilidad del hombre va de la mano de la gracia soberana de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no ha creado robots. Él ha creado seres humanos con libre albedrío, con la capacidad de decidir. Y cada uno tiene que decidir, y lo vamos a ver en el amor, porque estamos mirando el amor, porque vamos a llegar a un punto, no solamente que hemos amado, sino que el amor es una decisión que cada uno tiene que tomar para podernos amar los unos a los otros, como Dios decidió amarnos de manera incondicional, de manera universal, pero aquí mismo en el pasaje tenemos el quinto punto, de manera sacrificial. Él se sacrificó por nosotros. Y en la segunda parte dice que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Qué sacrificio tan grande, hermanos? Ha dado a su Hijo unigénito. El amor siempre tiene un costo, hermanos. El amor tiene un costo muy alto. Y a Dios le costó, hermanos, muchísimo. A Él le costó tanto, hermanos, que fue necesario despojarse, entregar a su amado Hijo. De tal manera nos amó que ha dado a su Hijo, y la expresión unigénito es único. Nosotros somos hijos por adopción, porque Él nos quiso recibir como hijos. Pero su único Hijo es ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Por eso la expresión ahí es el unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, hermanos, mas tenga vida. ¿Y qué dice acá? Vida eterna. Es muy importante que podamos pensar en esta expresión. El amor de Dios es un sacrificio que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Y hay una expresión que Pablo dice en Romanos 8:32. Vamos a leerla un momento allá. Romanos 8:32, y nos vamos a quedar ahí en Romanos 8 para que miremos esta frase. No sé si la puse ahí. Sí, ahí está. Romanos 8:32. Y dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Pero la expresión ahí que quiero que noten es que no escatimó. Nosotros, frente al amor, siempre escatimamos. Siempre escatimamos. Dios no escatimó. Él no tuvo reservas. Él no se puso a sacarle costo a esto. Él se sacrificó, porque cuando hablamos de amar, eso implica un sacrificio. Implica un sacrificio. Y la razón fundamental, primero, por la que no amamos a Dios, por la que no estamos dispuestos a amar a los hermanos, ¿cuál es? No nos queremos sacrificar. Vivimos en la sociedad del menor esfuerzo. Entre menos sea complicada la cosa, para mí mejor. Y hermanos, amar es complicado, porque es un sacrificio. Pero para Dios fue un sacrificio tan valioso que ha logrado la redención de todo aquel que en Él cree. Y tenemos esta frase: no escatimó a su propio Hijo, para que vayamos pensando. Si Él no se negó, no negó a su Hijo, no lo reservó, no se lo guardó, no midió, no reparó, sino que lo entregó, ¿cómo es nuestro amor? Pero ahí mismo vamos a considerar la sexta cosa del amor. Miremos el amor, hermanos, como algo que es inmutable. El amor es inmutable. El amor no cambia. La palabra inmutable es que no cambia, que no tiene ninguna mutación, no tiene ninguna variación. Y ahí mismo en Romanos 8, leamos desde el 35.
Dice el versículo 35 y comienza con esta gran pregunta: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, dice Pablo, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, el amor de Él no cambia, es inmutable y no cambia porque nosotros cambiemos. No cambia porque dejemos de amarle. Aún el amor de Dios no cambia si no le amamos. Si no queremos vivir nada del amor, eso no va a hacer que el amor de Dios cambie para nada. Ah, pero si yo me porto mal, me va a ir mal, Dios me va a castigar. Hermanos, muchas veces confundimos el castigo de Dios y vamos a llegar al final de hoy. Muchas veces confundimos la disciplina de Dios, la mano de Dios sobre nosotros, como una falta de amor de Dios sobre nosotros. Y cuestionamos a Dios. Muchas veces le hemos cuestionado. Pero no, hermanos, el amor de Él no cambia aunque nosotros cambiemos. Y aunque haya disciplina y tal vez veamos como que Dios está poniendo bravo con nosotros, ahí sigue amándonos Dios, porque su amor no cambia. No cambia. Y leíamos acá: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Habrá algo que nos pueda separar de su amor? Y miren todas las cosas que Pablo detalla, y me gusta porque el Espíritu guía a Pablo a las cosas que hoy en día tal vez podemos vivir. Tribulación, angustias. ¿Quién no pasa angustias? ¿O qué día no tenemos angustias? Todos nuestros días son de angustia. En el mundo, dijo el Señor, tendréis ¿qué? Aflicción, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Ninguna cosa, ni ninguna cosa creada, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni la muerte. Cuando nos enfrentamos a la muerte, hay hermanos aquí que le han muerto familiares recientemente. Eso no es una muestra de que hemos sido separados del amor de Dios. A veces, en momentos de muerte, de separación de un ser querido, hay personas que tienden a apartarse de Dios. Hay creyentes que se han apartado de Dios. Y lo digo con temor y reverencia. Hay hermanos que han perdido hijos, sus esposas, su esposo. Y muchas veces cuestionamos a Dios. Su amor es inmutable. Nada nos podrá separar de su amor, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles. ¿Qué dice aquí al final? Ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y Hebreos 13:8, no lo puse ahí. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El mismo que estuvo dispuesto a dejarlo todo para venir a amarnos. El mismo que estuvo dispuesto a ir a la cruz para morir por nosotros. El mismo que se ha ido a preparar lugar para nosotros. Y el mismo que viene, porque ya viene, porque Él es eterno, viene en las nubes. Es el mismo que vive hoy por los siglos y los siglos. Y su amor no cambia. Su amor es ¿qué? Inmutable. Y el último punto de estos 7, hermanos, ¿qué debemos ver en el amor? ¿Por qué el amor no cambia? Volvemos al principio, porque es de Dios. Y si la fuente es Dios, la fuente es inagotable, es grande, no solamente es grande, no solamente es grande el amor, sino que es incondicional, es universal. El amor de Él es sacrificial, es inmutable, pero el amor de Él es eterno, porque Dios es eterno. Bueno, pero podíamos dejarlo incluido el amor eterno en el amor inmutable, que no cambia. ¿Pero por qué lo separé? ¿Por qué lo puse aparte, hermanos? ¿Por qué pensar en el amor? Leamos unas citas. Jeremías 31:3, ahí se las puse. Con amor eterno
te he amado, diciéndole Dios al pueblo de Israel, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Con amor eterno te he amado. Y el capítulo que al final del estudio, de pronto el lunes vamos a estudiar, capítulo 13 de Primera de Corintios, para que lo vayan leyendo. Dice en el versículo 8, muchas cosas dejarán de ser, pero ¿qué dice? Pero el amor nunca deja de ser. Y quiero que piensen en esa expresión del amor. El amor nunca deja de ser. ¿Por qué quiero que tengamos en cuenta la eternidad del amor de Dios? No solo que no cambia, sino que es eterno, hermanos. Porque en el mundo que vivimos, el amor resulta que se acaba. Todo tiene fecha de vencimiento. La mayoría de cosas tienen fecha de vencimiento y resulta que las cosas terrenales tienen fecha de vencimiento y nosotros somos tan atrevidos que le estamos poniendo fecha de vencimiento a las cosas de ¿quién? De Dios. Pero resulta que el amor no se acaba, hermanos. El amor es eterno. Y como nosotros vamos a decidir amar a Dios y vamos a decidir amar a los hermanos, esa decisión es que eterna. Ojo, el hermano decía que pongamos entendimiento en lo que íbamos a cantar y en lo que vamos a escuchar, en lo que estamos aquí. ¿Están entendiendo lo que significa que el amor sea eterno? ¿Que el amor no se acaba? Hermanos casados aquí, ¿estamos entendiendo que el amor no se acaba? ¿Estamos entendiendo, hermanos, aquí hacia las personas que nos rodean que el amor no se acaba? Hermanos, que podamos ser conscientes de esta invitación del apóstol. Mirad cuál amor. ¿Estamos mirando? ¿Estamos observando? ¿Estamos viendo la grandeza del amor de Dios? Hemos venido aquí, hermanos, porque Él nos ha invitado para que podamos ver, para que podamos observar, para que podamos considerar detalladamente su amor. Lógico, el tiempo no me va a alcanzar y mis palabras menos para detallar la grandeza del amor, pero espero que con estos 7 puntos nada más, hay más. Solo saqué eso, ¿no? Y por causa del tiempo no tengo más, pero espero que cada uno pueda observar detalladamente el amor y cuando quiera charlamos o si no en esta conferencia, en otro lugar, usted me cuenta cuántas cosas más encontró del amor de Dios. Y sin duda, como decíamos que es grande, habrá mucho más que estas 7 que yo acabo de sacar acá. Ahora bien, hermanos, hemos sido amados, pero hemos sido amados para amar. Les decía, hermanos, que el propósito de esta conferencia, hermanos, es que nosotros podamos pensar en esto. Si Dios nos ha amado así, de esta manera, ¿qué debemos hacer? Si Dios nos ha amado así, entonces nosotros, ¿qué debemos hacer? Primera de Juan 4:11. Volvamos ahí. Primera de Juan 4:11. Si Dios nos ha amado así, ¿qué debemos nosotros hacer? Leámoslo. Yo sé que ya se lo saben. Y ahí está. Ah, bueno, no lo puse para que lo busquen. 11. Primera de Juan 4:11. ¿Lo tienen? Dice, amados, si Dios nos ha amado así, ¿qué debemos hacer? Si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Eso es lo que nosotros debemos hacer. ¿El mandato cuál es? Amarnos los unos a los otros. Recuerden que el primer mandamiento que tenemos en la escritura del Señor, Él dice, este es el mandamiento, amar al Señor sobre todas las cosas. Vamos a buscarlo, perdón, en Mateo capítulo 22, verso 37. Mateo 22, 37. El mandamiento que tenemos ahí, ¿cuál es? Jesús dijo, ¿qué dijo el Señor? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón,
con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y grande mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen la ley y los profetas. Entonces deberíamos dedicarnos al primer mandamiento, pero yo lo estoy obviando, hermanos. Estoy dejando de un lado el gran mandamiento, y no porque no tenga la importancia de lo que vamos a ver está basado en lo primero, que es en el amor que le tenemos al Señor. Si me dedico solamente a hablar del amor que le debemos tener al Señor, no vamos a entrar en el detalle del mandamiento que tenemos para nosotros. ¿Cuál es? Amarnos los unos a los otros. Pero quiero recordarles esto, que aunque lo estoy obviando, hermanos, amar a Dios sobre todas las cosas, con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas, es lo que nos va a ayudar a que nosotros podamos amar a los demás. No podemos tomar la decisión de amarnos. No va a existir ningún sentir de amor los unos por los otros si nosotros no amamos a Dios. Y yo creo que ya tenemos suficientes puntos de los que hemos visto de la grandeza del amor de Dios y del sacrificio del amor de Dios, para que cada uno de nosotros pensemos en este momento, consideremos, ¿estamos amando a Dios? ¿Realmente le amamos? ¿Por qué lo voy a obviar? Y no voy a entrar en detalle en cuanto a nuestro amor al Señor, aunque lo vamos a estar tocando de manera implícita, va a estar en el estudio. Hermanos, Juan nos lo dice en la carta, porque no vamos a demostrar el amor que le tenemos a Dios, sino en el amor que le tenemos a los hermanos. Ahí se resume todo. No voy a entrar en detalle en eso porque para mí el propósito que el Señor ha puesto en mi corazón es que podamos amarnos los unos a los otros de tal manera como Él nos amó a nosotros, y de esa manera se va a evidenciar cuánto es que nosotros amamos a Dios. Porque si no amamos al hermano que vemos, dice Juan, ¿cómo vamos a decir nosotros que amamos al Dios que no vemos? La forma de demostrar lo invisible del amor que tenemos al Dios que no vemos es amando al que vemos, a nuestro hermano, a nuestro prójimo. Y vamos a llegar a un punto muy importante del amarnos los unos a los otros, y es que el amor no se limita solamente al amor a los hermanos. Vamos a encontrar el amor a los demás, al inconverso, a las almas perdidas, el amor a los diferentes. Hay hermanos que piensan diferente a nosotros, inconversos que piensan diferente a nosotros, no solamente en el tema religioso, por así decirlo, sino en todos los temas. Son diferentes. El amor a ellos también. El amor entre pareja. El amor entre los esposos. Nuestro amor de hijos a padres y de padres a hijos. El amor, sin duda, al Señor, y entre otras cosas que vamos a estar considerando. Entonces, hermanos, amados para amar, el reto que nosotros tenemos en esta conferencia. Entonces, ¿por qué amarnos? ¿Por qué amarnos, hermanos? Es un mandamiento. ¿Por qué amarnos? Es un mandamiento. Ya miramos que el amor del Señor es innato en Él, es natural en Él. Y si nosotros hemos nacido de nuevo, y si el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, hermanos, ¿por qué razón el Señor nos manda a amarnos? Y la razón, hermanos, lo mismo que en cuanto a la salvación, es que Dios no va a obligar a nadie. Él lo demanda. Él quiere que cada uno de nosotros exprese ese amor de una manera que voluntaria. Y Él lo manda, hermanos, porque sabe nuestra terrible condición. Ahora, cuando nosotros miramos un mandamiento, ¿qué es lo que se nos viene a la cabeza con mandamientos? A mí de una vez se me traslada el pensamiento al pueblo de Israel en el desierto.
Cuando yo veo mandamientos, veo una lista de leyes, ordenanzas, cosas que Dios mandó para ellos, leyes civiles, una cantidad de ordenanzas que si nos ponemos ahorita a considerarlas, se nos revienta la cabeza con todas estas cosas que aún dice en la reunión que hay en Hechos capítulo 15, en el concilio de Jerusalén, cuando querían imponerle algunos de estas cosas y mandatos a los nuevos creyentes gentiles, ¿recuerdan? Para los que no saben, cuando se comenzó a predicar el evangelio, los judíos no se querían desligar de la ley, de las ordenanzas, del sábado, de la circuncisión. Y entonces algunos que creyeron, supuestamente, comenzaron a salir predicando a Cristo, pero diciendo que los que creían tenían que seguir el judaísmo, tenían que circuncidarse, tenían que guardar la ley. Entonces esto comenzó a generar una controversia muy grande porque ese no era el mandato del Señor. Ahora estamos bajo un nuevo orden, bajo una nueva ley, bajo un nuevo sacerdocio. Y entonces se reúnen ahí en ese concilio en Jerusalén. ¿Y qué dicen de esos mandamientos? Que eran una pesada carga. ¿Cómo eran los mandamientos? Una pesada carga que ni ellos ni sus padres las podían ¿qué? Llevar. No las podían llevar. Entonces, cuando uno ve los mandamientos, los considera de esa manera. Cuando uno ve los mandamientos hoy día para la iglesia, sin duda nos ha dado muchas ordenanzas. Y el tema ahorita no es entrar a mirar cuáles ordenanzas tenemos para la iglesia. Pero quiero decirles algo, hermanos. Aparte de todas estas ordenanzas que Él nos ha dado, de cómo congregarnos, cómo vivir la vida como creyentes, le ha hecho grande énfasis al amarnos los unos a los otros. Y podíamos decir, como lo acabamos de leer en Mateo, sobre la ley y los profetas estaba este mandamiento: amar a Dios y amar al prójimo. Sobre todas las ordenanzas que tenemos como creyentes en la asamblea está el amarnos los unos a los otros. Y es más, queremos cumplir cada ordenanza, cada mandamiento, cada lugar nuestro en la iglesia, cada ordenanza que tenemos como congregación, como hombres, como mujeres, como siervos, como diáconos, como ancianos, cada uno en el rol o en el papel que Dios nos ha dado. El papel importante que juega el amor en estos mandamientos va a hacer que se cumpla cada una de estas ordenanzas. Y Dios se ha empeñado en todo este tiempo en amarnos de tal manera, ¿para qué? Para que para nosotros sea más fácil. ¿Para ellos fue fácil? No fue fácil. ¿Qué era para ellos? Una carga. Pero yo quiero pensar en algo con relación a esa palabra. Hermanos, el evangelio, el amarnos los unos a los otros es un mandamiento como para ellos una carga, pesada carga. ¿Debería ser una pesada carga? El anhelo, y por eso hemos estado considerando todo esto, hermano, es que no debe ser una pesada carga. Entonces, ¿qué características tenemos de este mandato de amor? En primer lugar, hermanos, el amarnos los unos a los otros es el mayor mandamiento que tenemos de Dios. Dice Marcos 12, 30 y 31. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Esta es la misma cita que leímos, pero en Marcos. Con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo. Y no hay otro mandamiento, dice aquí Marcos, y no hay otro mandamiento mayor que estos. El amarnos es el mayor mandamiento. Noten esta frase: y no hay otro mandamiento mayor que este. ¿Cuál? Amar a Dios y amar al prójimo. Es el mayor mandamiento. En primer lugar, hermanos, es mayor mandamiento. Cualquier sacrificio, cualquier holocausto, dice ahí en el 33, amar al prójimo, dijo la otra persona que estaba ahí, dice el escriba que estaba con él, dice, amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y que todos los sacrificios. Y noten esto muy importante. Lo mismo que le dijo Dios a Saúl en cuanto a la obediencia, ¿recuerdan? Señor, pero el pueblo reservó el mejor ganado para sacrificártelo. ¿Y qué le dice Samuel a Saúl? ¿Se complace Dios tanto de las ofrendas, de los sacrificios, como en el que se obedezca su palabra? Ahora se lo voy a acomodar al amor. ¿Se complace Dios tanto en que hagamos sacrificios, esfuerzos, dedicarnos
conferencias y cantidad de cosas que pudiéramos hacer como creyentes. Si no nos amamos los unos a los otros, no hay nada. Absolutamente nada, hermanos. El amor es sobre todo los holocaustos y los sacrificios y todo lo que nosotros pudiéramos llegar a hacer. Cuando lleguemos al capítulo 13 de 1 de Corintios, que lo estoy animando a que lo estudien, va a decir, usted puede sacrificarse, puede quemar su cuerpo, pero si usted no tiene amor, nada le sirve, nada es, de nada, absolutamente de nada le vale. La otra cosa, hermanos, el mandato de amor es el resultado del amor de Dios para nosotros. Como yo os he amado, amarse los unos a los otros. La otra cosa importante, característica especial del amor, está relacionado con la fe nuestra, hermanos. Dice Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Y esto es muy importante, hermanos, porque lo mismo que la fe sin obras está muerta, el amor, hermanos, la fe va acompañada del amor. Si no hay amor en nuestra fe, no hay nada, absolutamente nada. Y por último, hermanos, el amor es un mandato que tiene algo muy importante y está relacionado con la disciplina, con el juicio, con el juzgar a los demás. Y termino con esto. Queridos hermanos, tal vez alguien tenga dudas en su iglesia de cómo tratar algún tema, algún caso, disciplina, cómo juzgar al hermano. Vea, hermano, es que tengo este problema, es que cómo hago para juzgar a este hermano que pecó. ¿Estamos preocupados por juzgar al hermano? Hermanos, el mandato de amor está relacionado con la disciplina en la iglesia, hermano, y es que sobre la disciplina está el amor. O sea, ¿le vamos a tolerar a todo el mundo el pecado y no vamos a hacer nada? No, pero nosotros no estamos puestos para disciplinar. Nosotros estamos puestos para amar. Si nosotros nos amamos los unos a los otros como creyentes, vamos a evitar que hayan pecados. Vamos a evitar que hayan conflictos y vamos a evitar que lleguemos ¿a qué? A casos de disciplina. Vamos a evitar que ocurran estas cosas. ¿Por qué? Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Padre, venimos a tu presencia, Padre, para reconocer cuán faltos somos de amor. Y hemos venido a esta conferencia, Padre, y esperamos poder entender que nos has amado para amar, que no solamente es un mandato, sino que es un reto, es un propósito, y que podamos observar y mirar estas características del amor y estas características especiales que implica el amarnos los unos a los otros. Ayúdanos en lo que continúa y síguenos enseñando, te lo rogamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hola, hola. Mis hermanos, tenemos un receso